Bien, buen día. Entonces hoy vamos a trabajar con la segunda parte de estructura de la materia, que es la tabla periódica y sus propiedades periódicas. En este tema nos vamos a basar en la bibliografía como bibliografía principal en Atkins, pero volvemos a insistir que cualquiera de los libros de química general que usemos son válidos para analizar estos temas que vamos a desarrollar. La tabla periódica actual, ¿sí?, es la que se basa en la estructura planteada por Moseley. Ustedes han visto en el taller de química toda la evolución de los distintos tipos de ordenamientos de los elementos químicos en formatos a partir de lo que se conocía en su momento, características químicas, masas atómicas. Recién cuando Moseley descubre, ¿sí?, la presencia del protón, puede ordenar en función del número atómico creciente. Entonces, la nueva tabla periódica o la tabla periódica del formato actual tiene esa característica, está organizada en función de los números atómicos crecientes. Y ahí se observa, en función de ese ordenamiento, las distintas propiedades físicas y químicas que presentan las especies que participan en este ordenamiento. Esta es la tabla periódica actual con todas sus características. Grupos principales les llamamos a los conocidos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, ¿sí? Metales alcalinos térreos, ¿sí? Halógenos, el grupo 17, los metales de transición que están en toda la zona central de la tabla, vinculados a características químicas propias, como a aquellos que se llaman también los actínidos o lantánidos y actínidos, que son los de transición interna. Aparecen también los gases nobles como forma o como estructura en un grupo único, que son aquellos elementos menos reactivos de la tabla periódica y de los compuestos químicos, elementos químicos conocidos. Acá tenemos toda, digamos, la distribución de los elementos químicos conocidos. En la actualidad se conoce hasta el elemento 118, con características medidas en laboratorios, porque son en general elementos que se han encontrado en forma artificial, no existen en la naturaleza, pero se han ido construyendo artificialmente, y tenemos prácticamente hasta el número 118. ¿Qué podemos decir de la relación entre lo que vimos de configuración electrónica y los tipos de orbitales? Lo que aparece acá es que cada electrón que va apareciendo a medida que va creciendo en un protón, el núcleo del elemento respecto del anterior, va conformando o va completando un tipo de orbital. Por ejemplo, los electrones que conforman los grupos alcalino y alcalinos térreos, grupo 1 y 2 de la tabla periódica, constituyen o conforman orbitales de tipo S. Los alcalinos S1, los alcalinos térreos S2. Entonces se llama bloque de los elementos de tipo S. Los elementos de tipo P son aquellos que sus electrones se constituyen en orbitales de tipo P. Dijimos que habían como máximo hasta 6 electrones
para completar los 3 orbitales de tipo P. Y ahí tenemos ubicados o apareciendo los 6 tipos de elementos característicos de tipo P para el grupo 2, para el periodo 2, para el periodo 3 y así sucesivamente. Cuando tenemos electrones característicos en elementos que conforman el orbital de tipo D, que son los elementos de transición, ¿sí? O metaloides en general, vamos a conformar todo este cuerpo de la tabla periódica que se llama bloque D. Y el bloque F es el bloque de los elementos de transición interna cuyos electrones se constituyen o conforman o completan orbitales de tipo F. Algunas características propias de los elementos de la tabla periódica, características, por ejemplo, de los metales, buenos conductores del calor, de la electricidad, maleables, dúctiles. Maleables significa que pueden formar láminas, dúctiles que pueden formar hilos. La mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio y el cesio, que está a 36 grados como líquido. Y en general tienen puntos de fusión con valores moderados o altos. Por eso son la mayoría de ellos sólidos a temperatura ambiente. Los característicos no metales, ¿sí?, que son los que no conducen el calor y la electricidad, en general son frágiles y la mayoría de ellos son gases a temperatura ambiente. Y una gran cantidad de elementos dentro de la tabla periódica son los que se llaman metaloides o tienen comportamientos anómalos o diferentes a los metales propiamente dicho, y son en general los elementos del grupo del bloque D, ¿sí?, que se llaman metales de transición. Tienen propiedades diferentes, específicamente conocidas como metales o como no metales. Tienen comportamientos químicos diferentes y comportamientos físicos diferentes, propiedades físicas diferentes. En general, las propiedades que vamos a analizar, ¿sí?, de la tabla periódica son propiedades que se comportan o que se demuestran a medida que van evolucionando el crecimiento, los números atómicos, en periodos y en grupos. Esas propiedades que se llaman propiedades periódicas, que son variaciones, las vamos a nombrar y las vamos a analizar una por una. Ellas son la carga nuclear efectiva, el tamaño atómico vinculado al radio del átomo, los radios iónicos, ¿sí?, energías vinculadas a la ionización o potencial de ionización, afinidad electrónica, número de oxidación, electronegatividad y otras. Vamos a ocuparnos específicamente de lo que llamamos carga nuclear efectiva. Esta propiedad, que en realidad es una propiedad muy vinculada a la carga del núcleo, ¿sí? La carga del núcleo está dada por los protones que hay en ese núcleo, y esta carga nuclear efectiva va a ser la que mantiene unida al electrón al núcleo. ¿De qué va a depender? Va a depender específicamente de la carga nuclear, pero también va a depender de lo que llamamos el efecto pantalla, o sea, de todo aquello, ¿sí?, que me está imposibilitando atraer a los electrones periféricos. Ese efecto pantalla tiene que ver con todas las capas de electrones que hay entre el núcleo y el electrón periférico, o el electrón diferenciante, le llamamos. Bueno, esos son los que vamos a analizar ahora, o sea, ¿cuál va a ser la real carga nuclear? La atracción
del núcleo sobre el electrón periférico y va a depender de justamente la carga nuclear propiamente dicha y ese efecto que se llama efecto pantalla. Este valor de apantallamiento, ¿sí?, se puede llegar a estimar con una regla, que es un método numérico, que vamos a utilizar en la práctica, que es la regla de Slater. Bien, ¿qué es lo que hacemos o para qué nos interesa conocer ese Z efectivo en la tabla? Bueno, si nosotros queremos ver qué pasa a medida que nos movemos dentro de un grupo, ¿sí?, en ese grupo los electrones de valencia, ¿sí?, van creciendo notablemente o están a una distancia importante porque tenemos un núcleo muy fuerte que está, digamos, creciendo también, pero la distancia que hay entre ese núcleo y el electrón diferenciante va a ser muy grande. Entonces, nuestro Z efectivo va a ser poco importante cuando analizamos el crecimiento o la evolución en un grupo de la tabla periódica. O sea, podemos decir que ese Z va a aumentar muy poco, ya que hay una carga nuclear importante, pero también hay un gran apantallamiento, ¿sí? ¿Qué ocurre o dónde nos interesa realmente analizar este Z efectivo? ¿Dónde es dominante este Z efectivo? Bueno, claramente cuando nos movemos hacia la derecha en un periodo de la tabla. ¿Qué está ocurriendo en ese periodo? En ese periodo está creciendo la carga nuclear, el Z, pero nuestro electrón diferenciante está en el mismo nivel o en el mismo nivel energético. Por lo tanto, va a ser muy dominante el Z frente al efecto pantalla o al A de esa relación o de esa variación. Entonces, hay un menor efecto pantalla a medida que avanzamos en el periodo y el Z efectivo va a aumentar notablemente. Este Z efectivo va a tener impactos muy importantes sobre otras propiedades periódicas y las vamos a analizar en su momento. Uno de ellos que nos interesa en forma dominante o predominante es lo que llamamos reactividad química. La reactividad química va a tener que ver con los electrones que están reaccionando en cada átomo. Mientras menos estén unidos esos electrones al átomo, si lo analizamos en un grupo, ¿sí?, van a ser menos sostenidos y van a tener mayor probabilidad de reaccionar o de perderse dentro de esa especie atómica y conformar un catión. Si esa distancia en el núcleo, ¿sí?, es importante, la distancia entre el electrón y el núcleo es importante, entonces la fuerza de atracción va a ser muy leve y la reactividad de esos átomos va a ser muy grande, que es lo que ocurre en los metales. ¿Qué ocurre en los no metales? En la zona de los no metales. Va a ser el proceso inverso, porque en realidad, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y bueno, cada vez va a haber mayor atracción sobre esos metales, sobre esos electrones, y el núcleo va a ejercer también una fuerza de atracción importante sobre electrones de otros elementos con los que vaya a reaccionar. Dejamos sin analizar los gases inertes porque justamente al tener una estabilidad electrónica no van a tener prácticamente procesos de reacción, solo en condiciones extremas de presión. Entonces, podemos analizar la reactividad química para metales que van a ser mucho más reactivos cuando pierdan los electrones con mayor facilidad. Y esto se debe a que tienen un Z efectivo mucho menor por la distancia al núcleo. Por ejemplo,
el electrón 4s del potasio es mucho más reactivo que el electrón 3s del sodio. En el caso de los no metales, va a ser justamente el proceso contrario. Dijimos que van a ser los electrones que van ingresando, van a ser van a tener mayor atracción del núcleo sobre ellos, e inclusive los electrones que vayan capturando. Por ejemplo, el flúor va a atraer con mayor fuerza al electrón que capture a lo que lo hace el oxígeno o a lo que hace el cloro. Esto va a impactar en algunas características, ¿sí?, de las especies, específicamente en lo que llamamos el volumen atómico o el radio atómico. Ese set efectivo va a tener que ver, mientras mayor atracción tenga, esos radios o esos volúmenes van a ser muy pequeños. Entonces, si ustedes observan en esta tabla, los mínimos van a tener que ver con aquellos elementos que tienen un comportamiento no metálico. Y los máximos corresponden a los metales que originan cada uno, o por ejemplo, fíjense, en el grupo 1 van a tener el máximo valor. ¿Qué podemos decir acerca de esos radios? ¿Qué es el radio atómico? Esto ya lo han visto, pero bueno, para recordar, sabemos que podemos medir, nosotros no podemos ver los átomos, pero sí podemos ver los núcleos a través de un estudio de difracción de rayos X, podemos conocer la posición de los núcleos. Conociendo la posición de los núcleos de dos átomos contiguos o unidos, podemos ver la distancia que los separa. Entonces, la mitad de la distancia que separa a dos átomos iguales enlazados es lo que llamamos radio atómico. Esa distancia o ese radio va a tener mucho que ver al tipo de enlace con el que están unidos estas especies. Si hay un tipo de compuesto covalente, vamos a hablar de un radio covalente, y si hay un enlace de tipo metálico, hablaremos de un radio metálico. Entonces, ese radio va a depender del tipo de enlace que forme, incluso del tipo de red cristalina que forme cada uno de ellos. ¿Qué va a pasar si nosotros analizamos la variación del radio atómico en un periodo? ¿Qué ocurría en un periodo? ¿Qué veíamos en un periodo? Y veíamos que la carga nuclear efectiva aumentaba a medida que nos movíamos en el periodo hacia la derecha. Esto implicaba que los electrones estaban más fuertemente atraídos, entonces el tamaño de los átomos iba a ser menor. Entonces, por ejemplo, nosotros si arrancamos por el litio y vemos qué va ocurriendo con los elementos del periodo 2, vamos viendo cómo disminuyen sus radios atómicos. Valores absolutamente comprobables y medibles, con datos experimentales. Esto se debe al mayor Z efectivo. ¿Qué ocurre ahora en un grupo? Bueno, habíamos dicho que en un grupo el Z efectivo era poco importante, entonces la tendencia va a ser a que se expanda el radio y por lo tanto el tamaño del átomo. Entonces, fíjense cómo va creciendo en el grupo 1, desde el hidrógeno, litio, sodio hasta llegar al cesio, porque existen cada vez más capas de electrones y los electrones periféricos están expandidos respecto de la atracción del núcleo porque es mínima. Entonces, podríamos sintetizar. ¿Cómo varía el radio atómico? Bueno, aumenta
en este sentido en un núcleo hasta el crecimiento de más niveles energéticos o niveles cuánticos, y en un periodo vemos que crece en sentido de derecha a izquierda, en relación a lo que vimos con el ZF. Entonces, ahí tienen nuevamente la pantalla que recién planteamos, y es una relación entre los radios de metales y de no metales en los enlaces que forman. Nos interesa ahora ver el comportamiento, ¿sí?, de los iones. ¿Qué va a ocurrir en estos iones? Cuando las especies ganen electrones o pierdan electrones. Bueno, evidentemente van a tener radios diferentes al átomo, porque justamente el efecto del Z efectivo va a dominar o va a ser menos importante a medida que ese electrón se pierde o se gana dentro de una especie química. Por ejemplo, fíjense en el litio. El litio tenía un radio importante. Al perder el último electrón de la capa del periodo 3, ¿sí?, va a perder su electrón y va a quedar con un tamaño similar al berilio, similar al helio. Entonces, en el caso de los cationes, los radios de sus iones van a ser menores que los radios de sus átomos. Pero ¿qué ocurre en el caso de los aniones? Bueno, los aniones yo tengo la misma carga nuclear y ahora aparece un nuevo electrón periférico conformando, por ejemplo, el fluoruro. Entonces, esa carga nuclear efectiva es la misma, pero ahora tengo un nuevo electrón que me produce una expansión de la nube electrónica, y el radio del anión va a ser mayor que el radio del catión. Acá tengo algunos ejemplos. También van a tener que ver con el tamaño, fíjense, con el tamaño del átomo original. O sea, decrecen en este sentido, pero también van a tener que ver con el tamaño. Por ejemplo, el magnesio decrece al perder sus dos electrones. ¿Qué pasa con los aniones? Bueno, en el caso de los aniones hay una expansión entre el radio covalente y lo que se llama el radio iónico. Hay una tablita que puede ser muy útil para analizar la comparación entre radios atómicos y radios iónicos, que tienen valores para luego analizar el comportamiento de cada una de estas sustancias o de estos elementos. Fíjense, nosotros podríamos hacer una generalización, ¿sí?, también para radios iónicos. O sea, habíamos dicho que los radios atómicos decrecían principalmente de izquierda a derecha, ¿sí?, a lo ancho de un periodo, y aumentaban en el núcleo, en el grupo. Bueno, los radios iónicos tienen un comportamiento similar, ¿sí?, porque van a aumentar, por ejemplo, en el caso de los aniones en un sentido, y en el caso de los cationes van a disminuir en función del tamaño de sus radios atómicos originales. Bueno, ahí tienen el comportamiento del radio iónico en general para poder ver el comportamiento en la tabla periódica. Esto puede ser todo medible en función de las especies conocidas, pero también nos interesa conocer qué ocurre cuando trabajamos con energías o qué vinculación van a tener a las energías que estamos
midiendo, o a las especies que se van formando cuando se ionizan estas sustancias. Para hablar de esto, tenemos que conocer lo que se denomina energía de ionización. Es la cantidad de energía que necesita un átomo en estado gaseoso para poder arrancarse o arrancarle un electrón. Generalmente vamos a hablar de electrones que se le arrancan a aquellos elementos de fácil posibilidad de hacerlo, o sea, que tengan un set efectivo bajo. Es el caso de los metales. Tomamos como ejemplo el magnesio. Fíjense lo que ocurre. El magnesio pierde un primer electrón. Para perder ese nivel de electrón, tengo que entregar una determinada cantidad de energía y poder lograr el arranque del primer electrón. ¿Qué ocurre si arrancamos un segundo electrón? Y bueno, evidentemente, los electrones que nos quedan van a estar mucho más atraídos hacia el núcleo y vamos a necesitar en ese proceso endotérmico una mayor cantidad de energía, casi el doble en kilojoule, para poder arrancar la energía de lo que se denomina segunda ionización. Por eso hablamos de un potencial de primera o de segunda ionización, de acuerdo a cuál sea el electrón extraído. Bueno, entonces retomamos el concepto de energía de ionización, ¿sí? Como la cantidad de energía que era necesaria absorber en un átomo al estado gaseoso, que era lo que yo estaba explicando, para poder arrancarle un electrón. O sea, medir exactamente la cantidad que necesitamos de energía para arrancar ese electrón. El primer electrón en el magnesio requiere 738 kilojoules. El segundo electrón requiere casi el doble. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó ahí entre el elemento magnesio, que pierde un electrón, tengo el mismo núcleo, tengo los 12 protones en el núcleo y un electrón menos? Entonces, el set efectivo se hace mucho más grande sobre esta especie. Perder el segundo electrón le cuesta mucho más, y acá lo estoy midiendo energéticamente. Alguien me había hecho la pregunta que qué pasaba con el tamaño. Y bueno, mientras yo tengo un magnesio más 1, ¿sí? Quiere decir que me queda un electrón periférico en el nivel S, ¿sí? Recién cuando pierdo los dos, pierdo el nivel S completo. Y ahí es donde se achica el tamaño del catión respecto del átomo inicial. Pero este también es más chico, ¿sí? Porque el set efectivo es mucho mayor sobre esta especie que sobre esta. Bueno, van a observar que siempre son procesos de energía positiva, de procesos endotérmicos, y pueden haber potenciales de ionización hasta de tercera ionización, en el caso del aluminio, por ejemplo, que tiene 3 electrones para perder. Bueno, entonces, acá vemos la tendencia. La tendencia de la energía de ionización va a ser similar al comportamiento del Z efectivo, porque si me cuesta más arrancar el electrón, a medida que el Z efectivo crece, entonces su energía de ionización va a ser mayor en este sentido y mayor en ese sentido, ¿sí? Entonces voy a tener un mayor Z efectivo acá y un mayor potencial de ionización. Entonces, si tengo altas energías de ionización, van a ser especies que les cueste mucho perder sus electrones, ¿sí? Es lo mismo que le pasa a los gases nobles, porque los gases nobles están estables, ¿sí? Podrían llegar a perder algún electrón cuando reaccionan en condiciones muy extremas.
Por ejemplo, en los metales alcalinos, ¿sí?, la tendencia va a ser muy fácil a perder electrones. Voy a tener energía de ionizaciones bajas. ¿No? Bien. Entonces, fíjense ahora cómo es este comportamiento de este gráfico respecto del anterior, del de los tamaños o los tamaños de los átomos. Evidentemente, las máximas energías de ionización van a estar en los gases nobles y las mínimas en los elementos del grupo 1, siempre crecientes o, digamos, en menores valores hasta llegar al periodo 7. Ahí voy a tener las mínimas energías de ionización. Bien. Otra propiedad que también tiene que ver con la energía y es un concepto bastante complejo de entender. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a medir, o vamos a tratar de medir, es la afinidad por los electrones. Ya vimos que habían elementos con Z efectivo alto que tendrían gran tendencia a quedarse con sus propios electrones y con los electrones de otras especies que se acercaran a ellos, ¿sí? Por ejemplo, el flúor tenía una gran tendencia a captar más electrones y convertirse en fluoruro. Esto es bastante sencillo de entender porque tiene una gran, un potencial de ionización muy alto, le va a costar perder electrones, pero le va, con su Z efectivo tan grande, no le va a ser dificultoso atraer nuevos electrones hacia él. ¿Qué es lo que le ocurre a esta especie? Cuando gana un electrón, se estabiliza. O sea, es mucho más estable la especie fluoruro que la especie flúor gas. Al ser más estable, libera energía. Entonces, en el caso del flúor, la tendencia en la afinidad electrónica va a ser a ceder energía para poder contener o llegar a una situación de mayor estabilidad. Aunque no lo crean, esto también le pasa al litio, ¿sí? Una cosa bastante extraña, pero la especie litio, que podríamos pensar que tiene un comportamiento metálico y su tendencia a ganar electrones, también tiene una afinidad electrónica negativa, ¿sí? Tiene tendencia a ganar algún electrón. Por supuesto que le pasa a todos los halógenos que forman los fluoruros, los cloruros, los ioduros, los bromuros, etc. ¿Qué pasa cuando estamos en especies que ganan más de un electrón? Por ejemplo, el oxígeno. Fíjense lo que ocurre. Cuando gana el primer electrón, su comportamiento es fuertemente exotérmico, o sea, libera energía y se estabiliza. Pero cuando va a ganar el otro electrón, que sería la segunda etapa de este proceso, ahora necesita energía para lograr estabilizarse. En general, hablamos de afinidades electrónicas máximas en valor absoluto, hacia aquellos elementos que están en la zona, en el extremo superior derecho de la tabla periódica. Entonces podemos hablar de los halógenos, del azufre, del oxígeno, que tienen esta tendencia a estabilizarse ganando electrones y teniendo una mayor afinidad por los electrones. Pero pueden ser esos deltas de energía negativos o positivos. Entonces no hay una tendencia clara. Para hacer una síntesis de la afinidad electrónica, energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. No se puede medir por métodos directos, puede ser positiva o negativa, a veces suele ser exotérmica. La segunda suele ser positiva, endotérmica, y la primera de los gases nobles, y también la primera de los gases nobles y de los metales alcalinos, o alcalinos termos. En general, en los halógenos, ¿sí?, va a crecer en valor absoluto hacia la derecha.
y en un mismo grupo va a aumentar hacia arriba porque aumenta el set efectivo, al disminuir el radio. Entonces, esta es la tendencia que tiene la afinidad electrónica. Bastante anómala, no podríamos hacer un cuadro de tendencias. La otra propiedad que vamos a analizar, y acá les decía que habían algunas propiedades medibles energéticamente y otras que eran tendencia. Estas son las dos propiedades que son una tendencia, que le damos valores numéricos para tener una orientación. De hecho, Pauling establece una escala de electronegatividades, pero hablamos de electronegatividad como una tendencia a quedarse o a quedarse con los electrones propios más cerca del núcleo, ¿sí? O los electrones del enlace más cerca de ese núcleo, de los núcleos que se están enlazando. El concepto inverso o digamos opuesto a la electronegatividad es lo que llamamos carácter metálico. Entonces, los elementos con una electronegatividad alta van a tener un bajo carácter metálico, van a ser una tendencia a ser no metales. En cambio, aquellos que tienen una electronegatividad muy baja van a ser los metales propiamente dichos. Esa electronegatividad se mide como una tendencia a atraer los electrones entre sí. Y lo que arma Pauling es una escala que arranca en el flúor con el número máximo, que es el número 4, y termina en el francio con el valor 0,100. ¿Cómo va a ser la tendencia de la electronegatividad? Va a ser similar a la afinidad electrónica y va a ser similar al set efectivo. Va a aumentar, ¿sí?, hacia la derecha en los períodos y va a aumentar hacia arriba en los grupos, ¿sí? Acá tenemos una tendencia en la electronegatividad. Zona de alta electronegatividad y la zona de mínima electronegatividad en los metales en la parte inferior de los grupos y a la izquierda en la tabla periódica, ¿sí? Otra de las propiedades que creo que ya hablamos en la última clase o las mencionamos, eran las propiedades magnéticas. Las propiedades magnéticas de los elementos tienen que ver más que con el ordenamiento en la tabla periódica, con el comportamiento de electrones apareados o desapareados. Una especie va a ser débilmente repelida o atraída por un campo magnético cuando tengo electrones apareados. Cuando tengo electrones apareados, en realidad no va a tener un comportamiento magnético esa especie. Sin embargo, cuando tengo átomos o iones que tienen electrones desapareados, va a aparecer lo que se llama un comportamiento paramagnético. Van a ser atraídos en mayor o en menor proporción por un campo magnético externo. ¿Qué es lo que le ocurre al hierro? En realidad el hierro no es un elemento magnético, es un elemento paramagnético. Hay una sola especie del hierro, que es el hierro ferroso férrico, que es un comportamiento específico, que no es ni ferroso ni férrico, tiene un número de oxidación intermedio, y ese sí tiene comportamientos magnéticos propios. Cuando hablamos de paramagnetismo, por ejemplo en el manganeso, fíjense, el manganeso tiene, ¿sí?, los dos electrones del 4s completo y tiene los 5 electrones del 3d incompletos, ¿sí?, o no apareados. En el magnesio más 2 pierde estos electrones, que son los periféricos, y se queda con estos desapareados, sigue siendo magnético, y en el magnesio más 3 pierde un electrón del 3D. Entonces, acá también podemos ver que en general los compuestos con magnetismo son los elementos de transición donde tenemos este comportamiento de
electrones no apareados, ¿sí? Bien, acá hay una síntesis para que las puedan ver de todos los comportamientos o todas las tendencias en la tabla periódica. Habíamos hablado de afinidad electrónica creciente en este sentido y en este, de energía de ionización creciente. Fíjense que no está el Z efectivo, porque es la tendencia que tiene la energía de ionización y la afinidad electrónica. También la electronegatividad, o llamado acá carácter no metálico. La inversa del crecimiento es el carácter metálico. Y el radio atómico con crecimiento, digamos, aumenta a medida que nos movemos en un grupo y aumenta en este sentido en un periodo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplitos para poder hacer un análisis, digamos, de alguna secuencia de iones y poder analizar lo que hemos visto y podemos aplicarlo en algo concreto, que luego tiene más ejemplos en la guía de aula. Bien, fíjense, acá lo que les he planteado son secuencias de iones donde tenemos que analizar qué va pasando con los radios, ¿sí? Acá le he dicho que hay un orden en función de radios iónicos, entonces les pone una opción 1 que les dice el berilio más 2 tiene un radio menor que el litio positivo tiene un radio menor que el flúor y el flúor menor que el nitruro. La opción 2 pone en primer lugar al litio, después pone al berilio, después pone el nitruro y después pone el fluoruro. Lo que les propone después es que ordenen de mayor a menor los radios de los elementos que los preceden. Ahí está mal, es preceden, no proceden, ¿sí? Entonces, lo primero que nos propone es que analicemos el orden de decrecimiento, ¿sí? O de crecimiento de los iones. Fíjense, ¿qué ocurre entre el berilio y el litio? Tienen la misma cantidad de electrones, porque ambos han perdido, este perdió 2 electrones y este ha perdido 1. Pero tienen núcleos diferentes. De hecho, el núcleo del berilio tiene un protón más, porque es 4, que el litio que tiene 3 protones. Entonces, ¿cuál va a tener su mayor carga nuclear efectiva? ¿El berilio o el litio? Si perdió 2 electrones, ¿sí? Y tengo 4 protones, evidentemente este va a ser el núcleo con mayor carga efectiva. Por lo tanto, su radio va a ser menor. Pero además perdió los 2 electrones, ¿sí? Entonces, este ordenamiento entre el berilio y el litio es correcto. Como nos movemos en el mismo periodo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa entre el flúor y el nitruro. El nitruro tiene el mismo número de electrones que el flúor. Pero ¿qué ocurre? El flúor tiene 9 protones y el nitrógeno tiene 7 protones. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva del flúor va a ser mayor, ¿sí? Y este tiene solo un electrón periférico más. Entonces, el radio iónico o aniónico del fluoruro va a ser más chico que el del nitruro. Entonces, este ordenamiento es correcto. Fíjense que acá están invertidos el comportamiento del berilio más 2 con el catión litio, y acá están invertidos el flúor y el nitruro. Entonces, este es el orden correcto, el de la opción 1. ¿Se entiende esto? Hay que analizar las cargas nucleares efectivas y hay que analizar el comportamiento como cationes o como aniones. Y viendo que están siempre moviéndose o desplazándose en elementos del mismo periodo. La segunda consigna es que ahora ordenemos de mayor a menor los radios de los elementos neutros, ¿sí?
Fíjense, en los elementos neutros, el de radio más grande es el litio, ¿sí? El radio más grande es el litio, porque tiene una carga nuclear de 3, ¿sí? Y tiene solo 3 electrones periféricos, o uno, que es el sobre el cual se está haciendo, ese set efectivo está teniendo atracción. En el berilio tengo 4 electrones periféricos. El nitrógeno tiene 7, ¿sí? Frente al flúor que tiene 9. Se están desplazando dentro de un mismo periodo, por lo tanto, el mayor radio del elemento, el radio atómico lo tiene el litio y el menor lo tiene el flúor. Porque en este sentido ha crecido el set efectivo. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Pregunten. Hay que pensarlo un poquito esto, ¿eh? Estoy explicando, pero bueno, tiene su complejidad. Pasamos al segundo ejemplo. Este otro ejemplo es para que vean cómo nosotros, conociendo de 2 elementos químicos solamente sus números atómicos, podemos conocer una cantidad de propiedades, como por ejemplo, su configuración electrónica, su ubicación en el sistema periódico, propiedades periódicas de ambos elementos, y podríamos llegar a justificar el tipo de enlace que se produce al unirse. Todavía no hemos visto enlaces en su complejidad, pero ustedes han visto la conformación de compuestos iónicos. Me dice que el elemento A tiene un número atómico 19, o sea que tengo 19 protones, y en el elemento neutro tengo que ordenar esos 19 electrones en sus niveles cuánticos. Entonces, voy a tener 2 en el 1s, 2 en el 2s, 6 en el 2p, 2 en el 3s, 6 en el 3p, y el 19 va a ser el elemento 4, el electrón, perdón, en el nivel 4 del orbital s. Este habíamos dicho que era el potasio. El elemento B es un Z35. Fíjense, hasta el nivel 3, hasta acá, son similares. Si ahora completo en función de la energía, tendría que completar el 4s2, y ahí estoy en ¿cuánto? Tengo. Hasta acá tengo 10, hasta acá tengo 18, con el 4s2 tengo 20. Se completan los 3 de 10, que estaban internos e incompletos, y luego se completan los P5. ¿Qué significa que estén completos los orbitales P con 5 electrones? Nosotros teníamos 3 orbitales P. Si hay 5 electrones, quiere decir que tengo 2 completos y 1 desapareado. Es un elemento del grupo 17, es un halógeno del periodo 4. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de propiedades de los elementos A y B. Por ejemplo, del radio atómico. Si estoy siempre en el periodo 4, el radio atómico decrecía en este sentido porque aumentaba su set efectivo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedo analizar? Puedo analizar, por ejemplo, su potencial de ionización. También decrece en ese sentido. Todas las propiedades que pueda analizar a medida que me desplazo en el periodo de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí encuentro las distintas propiedades para estos elementos. Y bueno, con respecto al tipo de enlace, si tengo un elemento del grupo 1 alcalino con un halógeno, podría decir que se forma un enlace iónico, porque este tiene una gran tendencia a perder su electrón periférico,
y este tiene una gran tendencia a ganar el electrón y completar su nivel P. Entonces, este se va a conformar como un anión y este va a ser un catión que pierde su electrón periférico. Y se van a enlazar en un enlace de tipo iónico. Bien, bueno, hasta acá tenemos los temas que hemos visto en esta clase.